Recuerdo cuando estaba en mi infancia, el momento en el que yo pensaba que mis padres eran unos superhéroes que podían hacerlo todo, que para ellos no era nada imposible y eran intachables, perfectos. Pero recuerdo el día en el que vi a mis padres discutir y también recuerdo el día en el que vi a mi padre ebrio. No era una costumbre en él y me chocó mucho porque me di cuenta que no era perfecto. Bienvenidos una vez más a este espacio de Mini Refle en el que dejamos que la palabra de Dios nos hable, escuchamos su voz y así poder tener una relación personal con Dios. Recuerda que si te es de bendición, compártelo con otros. La Mini Refle de hoy se titula Perfectos como Dios. Desde muy pequeños crecemos en un sistema en el que se nos enseña que debemos hacer las cosas perfectamente, ser intachables. Y cuando nos acercamos a la Biblia encontramos algunos textos, como el de Mateo capítulo 5 versículo 48, que nos es desafiante. Dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No olvidemos el contexto de donde viene este texto, la regla de oro y el amor. A primera vista, esta declaración podría llevarnos a una visión exigente de la vida cristiana, donde la perfección es un estado inalcanzable que nos somete a una constante presión. Sin embargo, al analizar la palabra perfectos en su idioma original, que es el griego, teleios, encontramos un significado mucho más profundo y alentador. Teleios no se refiere a una impecabilidad sin errores, sino a la madurez, la plenitud y el cumplimiento del propósito divino. No se trata de una perfección moral inmaculada alcanzada por esfuerzos humanos, sino de crecer en la madurez espiritual y el amor divino. En el Evangelio de Lucas se presenta el pasaje paralelo, donde en lugar de perfectos, se nos llama a ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto nos ayuda a entender que la perfección de Dios no se basa en un cumplimiento estricto de normas, sino en el amor y la compasión. Mientras Mateo enfatiza la madurez, Lucas resalta la misericordia. Ambas perspectivas convergen en la esencia del carácter de Dios, un amor incondicional. Puedes leer los dos textos y vas a ver de que tienen el mismo contexto. Cuando los creyentes interpretamos erróneamente la perfección como una meta de impecabilidad alcanzable por el esfuerzo humano, caemos en un cristianismo basado en obras, anulando la salvación o justificación por la fe. Esto genera una espiritualidad ansiosa, donde se mide la santidad por el cumplimiento externo en lugar de una relación viva con Cristo. Al centrarnos en nuestras propias fuerzas, las personas creyentes perdemos de vista la gracia y el sacrificio de Jesús por nosotros, convirtiendo la fe en una carga pesada. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has sentido que las personas que no creen esperan que tú seas impecable, intachable, que seas perfecto? Es porque tenemos esa visión que tenía yo también desde niño, de que las personas, los profesores, es que recuerdo cuando vi a un profesor mío fumando. Recuerdo cuando vi a un médico también fumando. Yo decía, ¿what? ¿Qué pasó esto? Si estas personas tienen que ser perfectas, tienen que ser las personas que no se pueden equivocar. Es por eso que la vida cristiana no se trata de una perfección neurotizante, sino de una dependencia continua de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 15 nos regala una imagen preciosa de cómo vivir la vida cristiana y cómo entender la perfección de Dios. Él dice lo siguiente, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo eso para lo cual fui también alcanzado por Dios. Hermanos, no consigo ni considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y me encanta porque el apóstol Pablo reconoce y él dice, prosigo la meta hacia el premio soberano del llamado celestial en Cristo Jesús.
Así, todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Y el apóstol Pablo nos hace ese llamado, esa invitación a ser perfectos, y la perfección está en reconocer que no puedo por mí mismo. Eso mismo hizo David. Así que el apóstol Pablo, a pesar de su profundo compromiso con Cristo, reconoce que no ha alcanzado la perfección. Esto nos enseña que la vida cristiana es un proceso de crecimiento, no una competencia de impecabilidad. Pablo nos da 3 principios claves y es con lo que quiero que nos quedemos hoy. Es probable que lleves mucho tiempo en la iglesia y hayas vivido la experiencia de es que todavía no alcanzo esto, todavía no me he visto como es, todavía no me como es, todavía... Y nos empezamos a saturar. Pablo nos dice primero, seguir adelante sin desanimarte. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Pablo no se estanca en sus esfuerzos, ni tampoco en sus fracasos, sino que sigue adelante, confiando en la gracia de Dios. Otra cosa, mantener la mirada en Cristo. En lugar de depender de su propia justicia, el apóstol Pablo centró su vida en la obra de Cristo. La perfección cristiana no es nuestra propia obra, sino el resultado de caminar en relación con Jesús. Continua, constante, oración, estudio de la palabra, eso genera testificación. Vivir en humildad y crecimiento continuo. En lugar de creer haber llegado a la meta, Pablo adopta una actitud de aprendizaje y transformación constante. Esta mentalidad evita la autosuficiencia y fomenta la confianza en Dios. Queridos amigos, los invito a no caer en el perfeccionismo, sí buscar la perfección, ser perfectos como Dios, ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. Por eso es más difícil perdonar a una persona que cumplir ciertas normas. La verdadera perfección se refleja en la misericordia y en la gracia y en la dependencia continua de Cristo, así como el apóstol Pablo. No debemos caer en esa trampa, la trampa del perfeccionismo, sino avanzar con fe, sabiendo que Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos. Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias. Gracias porque a través de la verdad del Evangelio nos libera de la presión en la que a veces nos sometemos nosotros mismos por alcanzar la perfección. Padre, te pido perdón por aquellos momentos en los que he intentado ser intachable e impecable con mis propias fuerzas, anulando el sacrificio de Cristo. También perdónanos por aquellos momentos en los que le hemos exigido esto a otras personas. Guárdanos en tu paz, guárdanos en tu perdón y ayúdanos a vivir como Pablo. Cada día muero y cada día reconozco que soy muerto al pecado y necesito ser vivificado por el poder del Espíritu en una relación constante contigo. Guarda a la persona que está allá al otro lado, dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda seguir como el apóstol Pablo, creciendo de día en día contemplando tu imagen hasta que nos parezcamos tanto a ti que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un muy buen día y gracias por estar aquí en Mini Reple. Recuerda, ser perfectos, ser misericordiosos, es ser maduro, estar constante en Cristo. Hasta pronto.